Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Jesús partió hacia Galilea. Él mismo había declarado que un profeta no goza de prestigio en su propio pueblo. Pero cuando llegó, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la Pascua. Ellos también, en efecto, habían ido a la fiesta. Y fue otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real que tenía a su hijo enfermo en Cafarnaúm. Cuando supo que Jesús había llegado de Judea y se encontraba en Galilea, fue a verlo y le suplicó que bajara a sanar a su hijo moribundo. Jesús le dijo: si no ven signos y prodigios, ustedes no creen. El funcionario le respondió: Señor, baja antes que mi hijo se muera. Vuelve a tu casa, tu hijo vive, le dijo. El hombre creyó en la palabra que Jesús le había dicho y se puso en camino. Mientras descendía, le salieron al encuentro sus servidores y les anunciaron que su hijo vivía. Él les preguntó a qué hora se había sentido mejor. Ayer, a la 1 de la tarde, se le fue la fiebre, le respondieron. El padre recordó que era a la misma hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y entonces creyó él y toda su familia. Este fue el segundo signo que hizo Jesús cuando volvió de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Hemos comenzado la cuarta semana de este tiempo de Cuaresma y en el Evangelio de hoy Jesús se muestra curando al hijo de un funcionario real. Quizás la escena puede parecernos muy actual, ya que la presencia de Jesús se manifiesta curando y a la distancia. Es decir, nuestro Señor se encuentra ausente físicamente, pero presente en medio de su palabra, que es sanadora, que libera y que restaura. Caná de Galilea es el lugar donde acontece este signo prodigioso de Jesús. Este funcionario real que vivía en Cafarnaúm y cuyo hijo estaba enfermo se pone en camino, sale de su casa para buscar y rogar por su hijo que está a punto de morir. El hombre no se queda inmóvil frente al dolor, sale de aquello que le oprime, de aquello que le aflige, lo angustia. Él sobre todo quiere la salud para su hijo. Él quiere que su hijo tenga vida. Y es esto que lo mueve a salir de esta situación. No se cierra en su dolor. Qué importante esta imagen de este padre que busca afanosamente el bienestar de su hijo. Por muy grande que es el dolor, la aflicción no se queda encerrada en esto. Siempre hay que salir del dolor para acudir a quienes nos pueden ayudar. El hombre es breve, es escueto y le dice a Jesús: Señor, baja antes que mi hijo muera. Él, a pesar de su dolor, reconoce la autoridad que tiene Jesús y por eso le insiste que vaya a ver a su hijo. Jesús le da una respuesta impresionante: tu hijo vive. Y el hombre cree en esta palabra, cree en la palabra de Jesús. No necesita ver un signo, no necesita insistir en que Jesús baje a verlo, cree en su palabra. Su fe le abre el corazón a esta nueva realidad. Él, que salió con fe a buscar a Jesús, regresa con una fe fortalecida al encuentro de su hijo. Es esta fe la que se hace vehículo de sanación y de salvación y de salud para su hijo. La fe es precisamente eso, una vida que se pone en camino. El funcionario quería algo de Jesús, porque probablemente había oído hablar de los signos
de las acciones que Jesús hacía, ahora regresa a su casa, convencido profundamente de la palabra de Jesús, y esto lo transforma en un creyente. La palabra del Señor le ha transformado y también va a cambiar la vida de toda su familia y sobre todo la vida de su hijo. Cuando llega cerca de su casa y escucha la voz de su sirviente que le dicen: tu hijo vive, él simplemente estalla en alegría y su fe comienza a echar raíz en el lugar correcto, Jesús, porque Jesús ha sido propiciatorio de esta nueva vida que su hijo tiene. Queridos hermanos, que nuestros dolores y penas en primer lugar no nos paralicen. Somos hijos de la luz. El miedo no nos puede paralizar. La fe tiene que ser capaz de hacernos salir de nuestros dolores e ir siempre en la busca de Jesús, que está dispuesto a ayudarnos. Como el funcionario estamos llamados a creer en su palabra, a no pedir señales, sino solamente a confiar en Jesús. Este tiempo de Cuaresma que estamos transitando es el tiempo propicio para dignificar el valor de la palabra, sobre todo cuando esa palabra la pronuncia Jesús, porque nos invita a colocar nuestras vidas en sus manos. La vida de dolor, de sufrimiento, incluso de muerte, puede ser un espacio para encontrarnos con Dios y sobre todo el espacio para recobrar las fuerzas necesarias para seguir adelante. Porque si hay algo claro, Dios jamás se ausenta de nuestra vida. Dios jamás nos olvida. Dios no se cierra a nuestras peticiones y nos acoge desde nuestro más profundo dolor y necesidad. Bendecida jornada. El Señor les bendiga y les guarde, les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes, les mire benignamente y les conceda el don de la paz. Y el Dios de la vida les bendiga, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.